Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 21. En desembarco del rey. Fortaleza Roja, Alcoba Real. Sansa corrió por la Fortaleza Roja, levantándose la pechera del vestido para no tropezar mientras su madre, Catelyn, y Shae se movían para seguir el ritmo de la reina, visiblemente angustiada. Cuando Ser Olivar le informó apresuradamente que su esposo, el rey David I Baratheon, quien permanecía postrado en cama debido a una grave enfermedad, había dejado de respirar repentinamente, palideció. Catelyn y Shae abrazaron a Lionel y Cassandra mientras se movían para seguirle el paso a Sansa, mientras las gemelas lloraban desconsoladamente. ¡Guara! ¡Guara! Por favor no, Sansa entró en pánico y sintió que su corazón latía un poco más rápido. Finalmente llegaron al dormitorio y encontraron a docenas de septas y al gran maestre Pycelle atendiendo al inconsciente David, con Tommen, Margaery, Myrcella, Tristane, Jaime y Barristan vigilándolo. Muévanse. Dioses, tengan piedad. Consíganos más hielo, se está quemando. Gritó la septa Rosin. Tenemos que bajarle la temperatura a su gracia. Y limpiarle la tráquea de cualquier fluido dañino para que el rey pueda volver a respirar. Uno de los sanadores apartó al gran maestre Pycelle y presionó repetidamente el pecho de David, intentando que su corazón se acelerara. Mil, vamos, su gracia, respire. Por favor, hermano, ¿estás bien? La voz de Myrcella tembló. Tristane puso una mano sobre el hombro de Myrcella, haciendo todo lo posible por calmarla y aliviar su angustia. Tommen se sintió impotente ante los intentos del personal médico por reanimar al inmóvil David, mientras Margaery intercambiaba una mirada insegura, pero curiosa, con Pycelle. Las puertas de la habitación se abrieron de golpe y entró Sansa, tambaleándose. Su larga melena castaña estaba desordenada, con un flequillo colgando sobre su cara. Catelyn y Shae la siguieron de cerca y entraron también. Catelyn se sorprendió igualmente ante el repentino estado de cosas, atando cabos cuando su hija mayor le informó del estado de su yerno. Una secta llevaba guantes sanitarios en ambas manos y metió 2 dedos en la garganta del rey, intentando limpiar cualquier residuo. David, dijo Sansa. Pycelle la miró. Oh, su gracia, estamos haciendo todo lo posible, pero, como puede ver, el rey no responde. Oh, pero tenga la seguridad de que... La reina no le hizo caso y se acercó a la cama, rozándolo. ¿Cómo está mi marido? ¿Qué le pasa? Preguntó. Tiene una neumonía grave, su gracia, respondió la septa Rosin mientras le aplicaba paños húmedos y fríos en la frente al rey, pero nunca había visto una infección como esta volverse tan aguda o agresiva. ¿Puedes hacer algo por él? Estamos haciendo todo lo posible. Es solo cuestión de tiempo antes de que... ¿Antes de qué? La septa Rosin negó con la cabeza con desagrado, disgustada por lo que iba a decir. Su esposo, no solo está enfermo, su gracia. Se está muriendo. Los ojos de Sansa se abrieron de par en par, sus cejas se arquearon y su boca se abrió con incredulidad, conmocionada y horrorizada. Su mente tenía dificultades para procesar la información. Sus manos temblaron lentamente y su angustia aumentó considerablemente. ¿Qué? No, no puede ser, su voz tembló levemente. En lugar de ceder a la desesperación, la reina negó con la cabeza furiosamente. No, no lo permitiré. Dígame, septa. ¿Qué tengo que hacer? Guara. Guara. Pycelle la miró. Su deseo de ayudar a salvar al rey es admirable, su gracia, pero si la enfermedad se ha vuelto más agresiva, como cree la septa, entonces me temo que no hay nada que hacer. Ese comentario enfureció a Sansa. No lo creo, gran maestre. Y tú tampoco, dijo con firmeza, mientras luchaba por controlar sus emociones. Se arremangó y se irguió. Amo a mi esposo. ¿Qué clase de esposa sería si me mantuviera al margen y no hiciera nada por mi familia? Ya perdí a mi padre hace años, pero no dejaré que mis hijos crezcan sin uno. ¿Me oyes? Catelyn observó el tono de su hija. Eso sí que era amor y devoción verdaderos, aunque el esfuerzo por salvar la vida de David pareciera cada vez más arduo, al igual que las aparentes imposibilidades. Tras secarse los ojos, Sansa volvió a suplicarle a Rosin. Dime qué hay que hacer para salvar la vida de mi marido, septa, por favor, tan joven. La septa mayor pensó. Hay un torniquete en el mostrador, señaló en una sola dirección. Átalo firmemente alrededor del brazo izquierdo del rey hasta que veas una vena. Tras respirar hondo varias veces, Sansa entró en acción de inmediato.
Se acercó, agarró un torniquete cercano y comenzó a atárselo al brazo izquierdo de David por encima del codo, apretándolo hasta que notó que una pequeña vena se hacía visible. Dio unos golpecitos suaves en la zona con los dedos índice y medio. Muy bien. Ahora, a tu izquierda hay una aguja con antibióticos. Toma un algodón y mójalo en alcohol. Aplícalo sobre la vena y sus alrededores, para evitar una infección de último momento antes de poner la inyección. Mojando la bolita de algodón en un pequeño frasco de alcohol, Sansa frotó la vena y la piel con atención. Estaba recibiendo sus primeras instrucciones sobre cómo aplicar correctamente la medicina, pero no era el momento de practicar adecuadamente. Era una experiencia nueva para la reina. En cualquier caso, Sansa tenía su propia misión emocional. Una vez que terminó de limpiar el brazo de David, tomó con cautela la aguja y llenó el frasco con los antibióticos que le indicó la secta Rosin. Golpeando la aguja, Sansa presionó con cuidado la punta sobre su brazo y la presionó contra su piel con la mayor suavidad posible antes de aplicar otro pequeño torniquete para mantenerla en su lugar. David, mi querido, no te atrevas a hacerme esto, pensó a toda velocidad. No nos dejes, no después de todo lo que hemos pasado. Muy bien, ahora vamos a meterle esto en el sistema, suspiró Rosin exhausta. El príncipe Tommen, tras presenciar todo el calvario, negó con la cabeza. Quiero ayudar. Exclamó. Su mente se remontó a un individuo con el que se topó hacía tiempo, preguntándose si aún estaría allí. Jaime miró a su sobrino. No has tenido ninguna, no me quedaré aquí sentado a ver morir a mi hermano. Siguió gritando. Conozco a alguien que puede ayudar. Dice que ya ha visto esto y que puede curarlo. Antes de que nadie pudiera decir nada, Tommen salió corriendo de la habitación y corrió por los pasillos de la Fortaleza Roja tan rápido como sus piernas le permitieron, a pesar de que otros lo llamaban. Ignoró a la gente, incluso a aquellos a los que atropelló sin querer en la carrera hacia cierto complejo de apartamentos. Su mente estaba centrada principalmente en David y en el miedo que sentía en la boca del estómago ante la mera idea de perder a su hermano mayor. Por favor, quédate ahí, señora, resopló. Aguanta, hermano. Solo aguanta. Sin que el joven Tommen lo supiera, Arillana Raine observaba desde detrás de un pilar cercano, sin el atuendo de la Guardia Real. Aún bajo investigación y confinada en la Fortaleza Roja para su juicio, observaba atentamente los acontecimientos que ocurrían dentro y fuera de la ciudad a través de tres pajaritos. Con un suspiro de resignación, se volvió hacia uno de los chicos. ¿Qué noticias tienes?, preguntó. Uno de los grupos de los que hemos oído hablar mucho es uno que se hace llamar los R-Yor, intervino uno. Lord Varys dice que son una secta, fanáticos religiosos, que capturan y queman viva a la gente si no se convierte a adorar a su dios. El otro, ¿qué más? Otro pajarito habló suavemente. Gorriones, así se llaman. Más bien fanáticos religiosos. Liderados por un anciano llamado el Gorrión Supremo. De alguna manera, lograron entrar en la ciudad. Royor y los gorriones, ninguno de los dos se habría atrevido a poner un pie en la capital si Tywin Lannister aún estuviera vivo o si David Baratheon aún estuviera de pie. Quizás creen que, con el guardián del juramento indispuesto, podrían actuar. Señora, interrumpió una tercera. ¿Y qué hay de los dulces que nos prometiste? Arillana volvió a la realidad. Sí, claro, metió la mano en sus bolsillos y les dio caramelos. Toma. Ahora, regresa a las calles. Informa a la araña de todo lo que está pasando. Y. No olvides avisarle a la reina. Con entusiasmo, los pajaritos tomaron su premio y huyeron, dejando a Arillana sola con sus pensamientos una vez más. Echó un vistazo a la puerta de los aposentos del rey antes de aventurarse a regresar a la Torre de la Espada Blanca. Sé que el perdón hay que ganárselo, no es automático, tarareó. Pronto. Muy pronto. Nos volveremos a ver. El vacío, reino del plano lejano e infinito, abarcando una región de llanuras, bosques, colinas y un caudaloso río, un individuo yacía en el campo de hierba, durmiendo profundamente mientras los rayos del sol iluminaban el paisaje. De cabello negro, ojos azules, el pecho de David subía y bajaba, soñando plácidamente. Mientras los pájaros cantaban y las mariposas volaban, un insecto se posó en la punta de su nariz. Con un ligero tic, se frotó la nariz con la mano y abrió los ojos con resentimiento. Él se quejó. El joven siervo se levantó y se puso de pie, se frotó los ojos y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de girar la cabeza para observar su entorno. ¿Dónde estoy en el mundo?
Cuanto más miraba David a su alrededor, sintiendo como si el suelo bajo sus pies no fuera más que una mera ilusión, más inseguro se sentía. Qué extraño, no recuerdo haber estado aquí antes, pero algo en este lugar me resulta familiar, pensó. Avanzando las piernas, el joven siervo recorrió el campo intentando comprender su entorno. Aunque el escenario era nuevo, considerando la última vez que algo así había sucedido, era más oscuro, deprimente, y la humedad del suelo era espesa como las secuelas de una terrible tormenta. Aquí, era más tranquilo. Sereno, tranquilo. Altas hebras de trigo seco rozaron sus dedos. David continuó examinando su entorno antes de llegar finalmente a un gran lago. Al mirar hacia él, vio a 2 personas sentadas en un gran tronco caído cerca de docenas de cerezos en flor, alrededor de una fogata improvisada. A pesar de ser un día aparentemente soleado, el humo se elevaba del pozo y el sonido de conversaciones y risas pronto llegó a sus oídos. Movido por la curiosidad, el joven siervo se acercó con cautela, aún sin saber qué hacer con todo aquello. A medida que se acercaba, notó que ambos habían tendido en el suelo 2 conjuntos de estandartes opuestos que representaban sus respectivas casas. Un ciervo negro coronado sobre fondo dorado y un lobo huargo gris sobre fondo blanco. Al reconocer el sello, David aceleró el paso lentamente y se acercó. A medida que se acercaba, podía oír mejor sus conversaciones. Hace mucho que no estoy en el más allá, Ned. Pero aún recuerdo cada cara. Uno dijo, su tono de voz era profundo y áspero. Tuvimos nuestro momento hace mucho tiempo, Roberts. Ahora le toca a la generación más joven continuar con la tarea. Respondió el otro. David se detuvo y parpadeó. Reconoció esas 2 voces. Robert. Era el nombre de su padre. Pero en cuanto dio otro paso al frente, el sonido de una ramita al partirse en 2 captó su atención. Volviendo la cabeza, David negó con la cabeza con incredulidad y se frotó los ojos para estar completamente seguro. No podía creer a quien veía. Una vez más, compartió un encuentro no solo con una, sino con 2 apariciones etéreas. Robert Baratheon, todavía un hombre obeso, de rostro enrojecido, con ojeras y una barba negra, espesa y feroz con varias canas. Eddard Stark, todavía con una placa de cuero nórdica, rostro alargado y larga cabellera castaña con una barba recortada con canas. Vaya, vaya. Miren quién aparece de la nada. El fantasma de Robert bramó. El espíritu de Eddard frunció el ceño con sorpresa. David. Padre. Lord Eddard. ¿Qué haces aquí? Creíamos que aún estarías en Desembarco del Rey. ¿Qué importa, Ned? Ya está aquí. Chico. Siéntate con nosotros. Confundido, David, sorprendentemente, se sentó en el tronco. No entiendo. ¿Qué es este lugar? ¿Qué no entiendes? Estamos muertos, tú estás aquí. Se acabó. Creo que lo que Robert intenta decir, David, es que te hemos estado observando durante bastante tiempo. Aquí, en un inframundo entre la vida y la muerte. Algunos suelen rondar por este lugar para que los seres queridos que dejamos atrás nunca estén solos. Para que siempre sepan que estamos con ellos. Lo haces sonar tan filosófico, espiritual, incluso Eddard rió entre dientes. Visto así, supongo que sí. Mucho ha cambiado en los años transcurridos desde que ustedes 2 dejaron este mundo. La mayoría de los acontecimientos han sido bastante desagradables. No lo niego. Sabemos de las Islas de Hierro, del juicio de los 7. David sintió un nudo en la garganta. Entonces sabes por qué. PFFF. Al final tenía razón. Robert eructó, limpiándose la boca después de beberse una jarra de vino. Lo pasarás peor que yo, pero al menos lo diste todo, muchacho. Ya no soy un niño, padre. Casi tengo 21 años, lo sé. ¿Quieres saber cómo lo sé? Por esas cicatrices, señaló el rostro de David. Bahía de Aguas Negras, Foso Cailín, las Islas de Hierro, el juicio de los 7, parece que has pasado por el infierno y has vuelto. Dios mío, ojalá lo hubiera visto. Vamos, Roberts. Incluso en el más allá, sigues atormentando a tu propio hijo. Eddard reganó. Lo que necesita es un buen trago de vino para despejarse. Robert le entregó una petaca a David. Bebe. Te hará sentir bien. David miró la petaca que le ofrecían. En el fondo, una parte de él odiaba que le recordaran la constante afición por la bebida de su padre. Pero al mismo tiempo, el joven siervo aún dudaba si probarla o no. No estaba seguro de si algo de esto era real. Se la jugó, arrebató la petaca de la mano de Robert y bebió un buen trago. El vino era más fuerte de lo esperado, lo que provocó que David empezara a toser y se atragantara con el líquido mientras se deslizaba por su garganta.
Tos, tos. Tos, tos. Robert se rió. Ja 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 ja. Por fin, el chico se ha lanzado. David se limpió la boca y se aclaró la garganta. Tos. Te odio tanto. Lo bebiste demasiado rápido, Eddard señaló. Intenta ir a tu propio ritmo la próxima vez. Sacudiendo la cabeza, David miró su reflejo en el lago. Una brisa fresca los acompañó a todos. Esta es la piscina de la reflexión, explicó Eddard. Es una herramienta que usamos para vislumbrar el mundo real, como una ventana. Solo unas pocas se pueden abrir desde este lado, pero solo unas pocas. No todos los recursos aquí ofrecen una vía de observación hacia el mundo que conocemos, sino en cualquier lugar de Poniente, entonces. Lugares, intermedios, como este. Es difícil de describir. No se puede permanecer mirando a través de un estanque de reflejo para siempre. Observa con atención. Mientras el joven siervo observaba atentamente, Eddard Stark golpeó el lago con la punta de su dedo, lo que provocó varias ondas en la superficie. Rápidamente se formaron pequeñas nieblas similares a nubes a su alrededor que generaron visiones familiares del mundo. ¿Usas esto como una forma de vernos? David preguntó. Robert asintió. Todavía no estoy seguro. Maldita sea. Me da vueltas la cabeza. Pero sí, así es como te vemos. David entrecerró los ojos. Podía ver aguas dulces, el nido de águilas, Roca Casterly, Invernalia, Lanza del Sol, y Desembarco del Rey. La idea de ver su propio hogar así, en ese mundo aparentemente onírico, aún no se había asimilado. Estaba un poco inquieto. Cuéntanos sobre los niños, dijo Eddard. David se estremeció. Lionel, Cassana, Sansa, son una delicia, suegro. Son bastantes, pero aún así, solo lamento que no estuvieran con nosotros para verlos nacer. Suenas sorprendido por eso. Incluso Robert se sorprendió. Más de lo que crees. Sansa dice que nuestro hijo se parece mucho a mí. Solo el tiempo dirá si es cierto. En cuanto a Cassana, ella, se parece mucho a su madre. Algún día será una gran belleza. ¿Te habrían gustado ante la sola mención de su propia familia? David se quedó callado, retraído. Quizás era la idea de no ser ellos en absoluto o el miedo a lo desconocido, a lo que les pudiera sobrevenir, justo o injusto, sin su presencia. Nada tenía sentido para él. Estar en el más allá con sus difuntos padre y suegro así. ¿Quién puede decir que es verdad y que no? Si esto era un sueño, lo sería. Pero si no, entonces David sintió que estaba rompiendo una promesa solemne que le hizo a Eddard Stark años atrás. Dime, él dijo. ¿Estoy muerto? Los espíritus de Robert y Eddard se miraron entre sí. Ninguno de ellos dijo nada antes de que Eddard finalmente interviniera. Me temo que sí, David. Lo siento si es algo que no quieres oír. Dijo de mala gana. David suspiró con tristeza. Una respuesta sincera, Lord Stark, aunque no tranquilizadora, en Desembarco del Rey. Fortaleza Roja, apartamentos reales. El príncipe Tommen continuó corriendo por los pasillos de la Fortaleza Roja, jadeando con dificultad mientras buscaba de habitación en habitación a un individuo que creía que podía ayudar a su hermano David a recuperarse. Nada de eso importaba en ese momento. Solo buscaba ayuda. Finalmente, llegó a una habitación y encontró a la sacerdotisa roja Baeralea empacando sus pertenencias, aparentemente preparándose para abandonar la capital. Has estado armando un gran alboroto, jovencito, dijo con calma. Tommen jadeó, aún recuperando el aliento. Soplo. Soplo. Necesito tu ayuda. Dijo. Ah, ¿sí? ¿Y qué te impulsó a dejar la cama de tu hermano para venir a buscarme? Así que ella lo sabe, se dio cuenta. ¿Te vas? ¿Pero por qué? Baeralea negó con la cabeza, decepcionada. Digamos que no todas las sociedades son perfectas, joven príncipe Tommen. Nuestros devotos, incluidos algunos de nuestros compañeros sacerdotes, son como un rebaño de ganado que necesita un pastor, que necesita a alguien que los guíe, pues malinterpretan la voluntad del Señor de la Luz o se han extraviado demasiado. Me temo que debo despedirme de la capital, para siempre esta vez. Pero no puedes irte todavía. Te necesitamos. ¿Nosotras? ¿Y quiénes son nosotras? ¿Tú? ¿Tu hermana? ¿Ese viejo, lujurioso y egoísta gran maestre? Los sacerdotes con sus ídolos aferrados a sus viejas costumbres, incapaces de comprender el panorama general. Tommen tartamudeó. Mi hermano. Quiso decir. Sintió que los nervios y el pánico empezaban a crecer, hasta que Jaime y Varys por fin encontraron el camino a la habitación. Ahí estás. Exclamó Jaime. Varys entró no muy lejos.
Un muchacho tan obediente, preocupado únicamente por el bienestar de un hermano que actuó como su tutor personal y figura paterna, que haría lo imposible por encontrar desesperadamente un salvador para alguien que ha hecho tanto por él, ronroneó. Tomen, sabemos que tienes miedo. Lo entiendo. Tu hermana y la reina también, pero, a veces, por mucho que lo intentemos, no podemos hacer mucho para salvar a quienes amamos. Negó con la cabeza. No lo creo, tío. No lo voy a creer. No lo voy a creer. Mi hermano no va a morir. Tu vínculo con tu hermano es fuerte, hijo mío, dijo Baeralea, acallando al frenético príncipe, levantándole suavemente la barbilla con la mano. Crees que la oscuridad ha venido a reclamarlo, pero deseas contrarrestar lo que tu pueblo considera inevitable acudiendo a mí. Sin duda, el guardián del juramento debe ser muy importante para ti. Es mi hermano. Dijo Tommen finalmente, con voz temblorosa. No quiero que muera. Por favor, ¿no puedes usar la magia que usaste antes para ayudarlo? ¿Cómo dijiste que hiciste la primera vez? Por favor. ¿Magia? Se burló Varys. ¿Ahora estamos recurriendo a la hechicería? La suma sacerdotisa notó la sospecha del eunuco. Pareces desconfiar de mí. ¿O es el destino, o el poder de cambiar el destino? Este niño se encuentra ante ti, visiblemente angustiado por el miedo a perder a más de sus parientes más cercanos. Hay muchos en este mundo que creen que el guardián del juramento es uno de los 3 prometidos. Pero ya has oído todo esto antes, ¿verdad? ¿No crees que era inevitable que el príncipe Tommen Baratheon me buscara algún día? Jaime se puso en guardia. Debes ser una mujer atrevida para decir esas cosas. ¿Tienes un talento especial para ilusionar a los niños? ¿Para llenarles la cabeza de ideas? Al contrario, incluso los mejores nos vemos afectados por una variable que nos obliga a necesitar la ayuda de otros para que nos muestren el camino. Por ejemplo, ser Jaime de la casa Lannister, cómo rompiste un juramento sagrado al apuñalar a tu rey por la espalda y cómo te convertiste en uno de los hombres más odiados de este país en la última etapa de la rebelión de Robert, que te dio ese apodo. ¿Y cómo hizo falta que alguien más comprendiera realmente tu valor? ¿Que te viera tal y como eres en el fondo? ¿Que comprendiera las razones por las que hiciste lo que hiciste ese día? Jaime aferró la empuñadura de su daga, con la mirada fija en Baeralea, mientras sus fosas nasales se dilataban y su cuerpo se estremecía levemente por un instante. ¿Cómo podía este desconocido, este extranjero, saber tanto de él o de sus acciones si ni siquiera se habían conocido hasta hacía poco? Sintió un nudo en la garganta y, sorprendentemente, se vio incapaz de decir nada cuando ella se giró hacia Varys, dando 2 pasos antes de alejarse uno de él. ¿Y qué hay de ti, Lord Varys? Continuó. Todos somos como somos y estamos donde estamos por una razón. Las cosas terribles ocurren por una razón. Por ejemplo, lo que te ocurrió de niño. Si no fuera por tu mutilación a manos de un hechicero de segunda, no habrías permanecido en esta ciudad, ayudando a los elegidos del Señor a guiar al pueblo hacia la tierra prometida, o incluso a sentar las bases para ella. Comprado y vendido repetidamente como esclavo, sobreviviste en las calles de Lys antes de ascender a una posición de poder que te convertía en maestro de los susurradores, el mayor maestro de espías del mundo conocido. Le puso la mano en el brazo. El conocimiento te ha hecho poderoso, aunque también bastante peligroso. Pero aún hay mucho que ni siquiera tú mismo sabes. ¿Recuerdas lo que oíste aquella noche cuando el hechicero arrojó tus partes al fuego? Oíste una voz que gritaba desde las llamas. ¿Lo recuerdas? ¿Debería decirte qué dijo la voz? ¿Debería decirte el nombre de quien habló? Varys frunció el ceño y miró a Baeralea con asombro e incredulidad. La suma sacerdotisa sonrió y volvió a centrarse en Tommen. El joven cachorro se puso nervioso rápidamente y sintió que le entraba un ataque de pánico. En ese instante, sorprendió a todos los presentes haciendo lo impensable. Tommen se puso rápidamente a gatas y bajó la cabeza sumisamente. Su cuerpo comenzó a temblar lentamente. Incluso la propia Baeralea se quedó atónita. Por favor, mi señora, su voz se quebró de desesperación, tras haber perdido finalmente la compostura. No me importa qué le pasó a quién ni qué pasó hace tanto tiempo, ni me importa lo que me pase a mí. Pero, por favor, te lo suplico, por el amor que dices tener tú y tu Dios por él, usa tu magia para salvar la vida de mi hermano. Haré lo que sea. Solo por favor, encuéntralo en tu corazón y concédeme este acto de bondad, aunque sea una pequeña gota. Ya perdí a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, no quiero que mi hermano muera. Por favor, no dejes que la muerte nos lo arrebate. Por favor, salva a David. Por favor, salva a mi hermano.
Baeralea sintió compasión por este muchacho, nacido en la realeza, dejando de lado el protocolo adecuado y literalmente implorando su ayuda para salvar la vida de una de las personas más importantes de su vida. Necesariamente, un sacerdote rojo de alto rango o una sacerdotisa de la doctrina Ryor no tienen permitido usar sus poderes como muleta o medio para un fin, solo cuando era absolutamente necesario según la voluntad del Señor de la Luz. La suma sacerdotisa de Asai había estado observando a David Baratheon desde temprana edad a lo largo de los años y observaba su progreso a escondidas de todos los presentes. Determinando que el propio joven siervo era uno de los 3 lados de la pirámide, Baeralea oró en silencio por el favor del Señor. Arrodillándose, ahuecó suavemente las mejillas de Tommen, acercándolo a su mirada. ¿Dices que tu hermano se está muriendo?, preguntó con dulzura. Tommen sorbe y asiente. ¿Y este niño es tuyo?, le pregunta a Jaime. Sobrino, la interrumpió bruscamente. Jaime supo por la mirada de Baeralea que ella sabía toda la verdad. El matarreyes sabía con cada fibra de su ser que, al mirar a Baeralea a los ojos, sabía que ella sabía que Tommen no era en realidad su sobrino, sino su hijo bastardo, fruto del incesto. La suma sacerdotisa suspiró y se puso de pie. Entonces, llévame con él. Tommen levantó la cabeza rápidamente. Eso significa. Jip, eso significa. Ella asiente. Tienes un corazón bondadoso y gentil, príncipe Tommen. Ni siquiera al Señor de la Luz le agrada ver el dolor, el sufrimiento y la desgracia de los inocentes. Sanaré a tu hermano, joven. Es la voluntad del Señor. Oh, gracias. Muchísimas gracias. Se secó los ojos. Si supieras el precio, joven, tu hermano podría no volver igual. Reflexionó en alto Valirio. Tol Viegdai y Saros Ixis Magatan Arna Ejot Brear Tolistin, Tao Jugagon Mirremja en Rnagon Seisi Mirvika en Tla. Cada vez que una persona revive más de una vez, pierde un poco de memoria y es un poco menos ella misma. Rozando suavemente a Tommen, Jaime y Varys, el trío mantenía un paso firme tras ella, una esencia extraña pero ligeramente cálida comenzó a emanar de Baeralea. Ya fuera el aura mágica que desprendía la suma sacerdotisa, o lo que fuera, a Tommen no le importó mientras se recomponía. Sintió una oleada de alivio al ver que la mujer había accedido a ayudarlos. Fortaleza Roja, alcoba real. Al entrar en la sala principal, vieron a Sansa, Catelyn, Myrcella, Tristane, Tyrion, Viselle, Ser Barristan, Shae, la secta Rosin y Olivar observándolos en silencio mientras volvían a entrar. David seguía sin reaccionar. Sansa le secó la frente a su esposo y estaba cambiándole las sábanas. La reina levantó la vista y vio a Baeralea. Me acuerdo de ti, dijo ella. Baeralea asintió. Y yo a usted, su gracia. Su cuñado me trajo aquí, creyendo que podía ayudar a su amado esposo. La he visto trabajar de primera mano, insistió Tommen. Dijo que ya lo había hecho cuando David tenía 4 años. Puede ayudarlo a mejorar. Sansa parecía escéptica, pero algo esperanzada. Tú puedes. Es por eso que estoy aquí. Varys y Jaime se miraron sin decir nada. La secta Rosin y el gran maestre Viselle parecieron sospechar de los motivos del extranjero cuando Baeralea se acercó a la cama de David. Sacó unas tijeras nuevas y cortó el pelo del joven siervo, además de la barba, hasta dejarle el rostro impecable. Mojando un dedo en ungüentos medicinales, Baeralea los recorrió por cada cicatriz de batalla del cuerpo de David antes de colocar las palmas sobre su torso y cerrar los ojos. Exiodno, Rubagón y Basid. Señor de la Luz, escúchanos ahora, oro, visis por mí ipsisbot, in ropagon dos opirtas ericagón. Son gs saisares ginisi, in son persis sagon em geson jda. Este tiene un corazón puro, pero está asediado por la duda y la contienda. Su espíritu ha sido sanado, pero su fuego se ha extinguido antes de tiempo. Todos los presentes observaron, pero se sorprendieron cuando sus manos comenzaron a brillar y un destello de luz surgió de la palma de la suma sacerdotisa. Todos giraron ligeramente la cabeza para protegerse los ojos de la luz cegadora. Lone pagón se exenejod magagón visa premia en esneror searles magón seños. Raenagón son persis, o exio, se magagón sirla arna ejot escoriot se airptan dr drugón, naejot escoriot se airptan dr drugón, serratnon dr ilimago. En Sindrorro, Oños. En Nukir, Persis en Morgoth, Glaeson. Pedimos al Señor que libere a esta alma de las tinieblas y la devuelva a la luz. Restaura su llama, oh Señor, y tráela de regreso a donde el viajero nunca se cansa, los niños nunca lloran, el amante nunca llora. De la oscuridad, la luz. De cenizas, fuego. De la muerte, vida.
La luz brilló con fuerza por un breve instante antes de desvanecerse por completo. Baeralea abrió los ojos de nuevo y apartó las manos. Parecía visiblemente agotada mientras todos la observaban. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Septa Rosin. Baeralea respiró hondo. He hecho todo lo posible por el rey, igual que lo hice una vez cuando ocurrió esta tragedia hace 17 años. Algo que tus ídolos no hicieron. Ahora, lo único que podemos hacer es rezar para que todo salga bien. Antes de que la septa de alto rango pudiera responder, la suma sacerdotisa abandonó la habitación, pero no sin antes despedirse con una simple elección de palabras. Ahora debo despedirme y reunir a un grupo de conversos alborotadores que manchan la reputación de nuestro Señor antes de que comience la verdadera guerra. La noche es oscura y llena de terrores. Baeralea salió entonces de la habitación y, al parecer, abandonó la fortaleza roja, abandonando Desembarco del Rey, ignorando los gritos y exclamaciones de los septs y septones, que la acusaban de propagar blasfemias. Mientras tanto, Sansa volvió a centrarse en Davet, quien permanecía inmóvil en la cama. Rozó la mejilla de su esposo con la mano y presionó suavemente su frente contra la de él. Davet, dijo ella en un susurro casi silencioso. El vacío, reino del plano lejano e infinito, Davet seguía sentado en el tronco en el mundo de los sueños con los espíritus de su difunto padre y suegro, cada uno bebiendo de lo que parecían ser frascos de vino. Incluso en ese estado, aún no estaba seguro de si algo de esto era real. Aún así, este momento de alivio le permitió reconciliarse con su padre, o con lo que parece ser una imitación suya. ¿Recuerdas tu primer cumpleaños, Ned? El espíritu de Roberto preguntó. El espíritu de Edarda sintió. ¿Quién era? Una de las tribus de las colinas que rodean las montañas de la luna, cerca de los dedos, tuvo que luchar para regresar al norte y llamar a mis banderizos. ¿Y cómo llegaste a Invernalia? Contraté a un pescador para que me llevara a White Arbor, aunque me quedé atrapado en Sisterton por un tiempo después de una fuerte tormenta. Robert tarareó. Sé que son elementos implacables. El mío fue un chico de Tarly en la batalla de Sumeral. Mi caballo recibió una flecha, así que iba a pie, abriéndome paso entre el barro. Vino corriendo hacia mí, el tonto muchacho de alta cuna, creyendo que podría acabar con la rebelión de un solo golpe de espada. Lo derribé con el martillo. Dioses, qué fuerte era entonces. Le hundí la coraza. Probablemente le destrocé todas las costillas. Me quedé de pie sobre él, con el martillo en alto. Justo antes de que lo derribara, gritó. Espera. Espera, exclamación de cierre, rió entre dientes. Nunca te cuentan cómo se cagan todos. No ponen esa parte en las canciones. Estúpido, se volvió hacia Davet. Muy bien, chico, te toca. Estamos contando historias de guerra, así que dímelo. ¿Quién fue tu primera víctima? Davet suspiró, decidiendo que esta podría ser la única vez que realmente podría conectar con su padre. Uno de los alborotadores de Desembarco del Rey durante la sedición del Ciervo, respondió. Eddard lo miró. Estuve allí ese día, le recordó. Joffrey, el tonto, empezó todo este calvario. Casi hace que violen a mi hija. Y no tenía intención de permitir que eso sucediera, suegro. No mientras yo gobernara como lo hiciste. Robert preguntó. Le atravesé la garganta con mi espada. El único sonido que emitió fue Bluck. ¿Qué hay de Balon Greyjoy? ¿Qué dijo el Kraken cuando lo dejaste hecho papilla? Nunca pregunté. Dijo lo mismo que siempre decían los hijos del hierro. Lo que está muerto, quizá nunca muera. ¿Cómo lo mataste? David negó con la cabeza. No lo hice. Todo el castillo estaba a punto de ser reducido a escombros. Si mal no recuerdo, se desplomó al fondo del mar del atardecer antes de que pudiera rematarlo. No me enorgullezco de cómo me comporté ese día ni quisiera recordarlo. A veces tenemos que aprender a las malas si queremos aprender a soltar el pasado en lugar de cargarlo como un ancla. Hace falta que alguien más nos muestre el error de nuestros caminos. Eddard aconsejó. Lo que hiciste después es solo una parte más de crecer. Supongo que sí, Lord Stark. Nadie es perfecto. La vida sería demasiado fácil si lo fuera. Lo quedaría por otra pelea. 7 infiernos, ya aprendí a morir hace mucho tiempo. Yo también, Roberts. Ambos crecimos con soldados y dejó a los jóvenes para que llevaran la bolsa por nosotros. David los escuchó hablar un rato, todavía con la cantimplora en la mano. Mientras Robert daba un trago enorme de vino, el joven siervo habló. Te perdono, padre. Y lo siento. Robert abrió mucho los ojos al escupir el vino, tosiendo por la mezcla. Incluso Eddard se sorprendió un poco. Ambos siervos nunca parecían estar de acuerdo en nada ni se llevaban bien. ¿Qué lo había provocado? ¿Para qué? Preguntó confundido.
De niño, siempre pensé que eras un padre terrible, un patético borracho. Pero cuando vi esa carta el día de tu muerte, me hizo reflexionar sobre algunas cosas últimamente. Quizás eras más de lo que otros dejaban ver. Mientras Robert parecía estar boquiabierto, Eddard pareció intervenir. Tu padre era un buen hombre en el fondo, a pesar de sus defectos. Lo que hizo, ambos sabíamos que estaba mal. Fue la forma que tenía Robert de ahogar su dolor tras la muerte de mi hermana Liana. Originalmente estaba prometida a tu padre, pero nos la arrebataron. Eso desencadenó la rebelión. Tu padre nunca lo superó, ni siquiera después de casarse con tu madre. Una lección que aprendí solo 4 años tarde. Nunca me tomé un momento para ver más allá. Lo siento, padre. Robert suspiró resignado. Lo sé. Y sé que fui un padre terrible para ti. Pero tú lo estás haciendo mucho mejor que yo. O sea, mírate. 2 hijos, una esposa que te quiere. Tú triunfaste donde yo fracasé. David pareció sonreír levemente. Nunca tuve la oportunidad de agradecerles a ambos por organizar el matrimonio. Sansa ha sido una buena esposa para mí, una madre maravillosa para nuestros hijos, y una consorte excepcional para el reino. Ha recorrido un largo camino desde Invernalia. Eddard sonrió. Lo sabemos. Te hemos estado observando, ¿recuerdas? La has cuidado muy bien. Mientras intercambiaban bromas, David sintió un profundo alivio, y cualquier culpa o remordimiento que sintiera antes desapareció de sus hombros. Años de meditación, contemplación y autorreflexión parecieron otorgarle una sensación de cierre a cualquier error que pudiera haber dicho o hecho durante su infancia. Pero justo cuando estaban en medio de sus conversaciones, David comenzó a brillar con luz propia. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? Empezó a entrar en pánico al ver que estaba empezando a desvanecerse. Bueno, parece que aún no es tu momento, Robert comentó. Padre. No te preocupes, David, le aseguró Eddard. Estaremos aquí, vigilándote desde el más allá. Sigue haciendo lo que estás haciendo y recuerda la promesa que me hiciste. Cuida bien de mi hija. ¿Puedes hacerlo? Mientras David se desvanecía un poco más, apretó las manos con fuerza y cerró los ojos con fuerza. Asintiendo, les dijo que sí. Lo haré, suegro. Lo prometo. Nunca los olvidaré. Lo juro. Intenta no ser demasiado duro contigo mismo a veces. Ahora vete, Sansa te espera. Al igual que nuestros nietos cerrando los ojos y alzando la cabeza, David simplemente desapareció del mundo espiritual. Donde quiera que iba, Eddard y Robert volvían su atención al estanque del reflejo mientras el sol de ese mundo se ponía rápidamente en la distancia. En Desembarco del Rey. Fortaleza Roja Alcoba Real. La noche había cubierto Desembarco del Rey de oscuridad, con las estrellas iluminando el paisaje. Dentro de la Fortaleza Roja, casi todos habían sido redirigidos a sus respectivas habitaciones, todos excepto uno. Sansa permanecía junto a la cama de David, con la cabeza apoyada en los brazos mientras su pecho subía y bajaba. Estaba profundamente dormida y no había movido un músculo. El silencio había llenado la habitación. Lo único que lo rompió fue un simple movimiento, y un sonido suave. Ja. Resoplido, ja. Resoplido. David se incorporó de golpe en la cama, respirando con dificultad, mientras sus nervios se esforzaban por calmarlo. El aire frío le quemaba los pulmones, haciendo que su cuerpo se estremeciera. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se dilataron ligeramente antes de girar a la izquierda y a la derecha para examinar su entorno mientras su mente trataba de encajar las piezas para comprender dónde estaba. Le llevó un tiempo, pero David logró estabilizar su respiración y se calmó lo suficiente como para darse cuenta de que estaba en su habitación. ¿Acaso lo que había visto no era más que un simple sueño? ¿De verdad había cruzado al otro mundo? Ya nada tenía sentido. Afuera, el cielo nocturno se disipaba. La oscuridad y las estrellas desaparecían. A lo lejos, el sol salía lentamente, maravillado por los hermosos colores rojizos y anaranjados del amanecer, algunas zonas famosas por su cálida tonalidad. Mientras cambiaba de postura, David sintió algo pesado en su mano izquierda. Al mirar hacia arriba, el joven siervo vio a su esposa, Sansa, durmiendo a su lado. Su pecho subía y bajaba con cada exhalación. Su cabeza se movió ligeramente, lo que hizo que varios mechones de su cabello rojo le cayeran sobre el rostro. Sansa. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Estuvo aquí todo este tiempo? Apartándole el cabello de la cara a Sansa con la mano derecha, David miró a su esposa e intentó incorporarse, pero titubeó. Su movimiento hizo que Sansa se moviera en su sueño antes de despertarse gradualmente.
La reina bostezó y se frotó los ojos mientras él recuperaba el equilibrio. ¿Qué pasa, de David? Sansa lo miró fijamente. Entonces sí pasó. No estaba alucinando. ¿Qué demonios está pasando? Levantó una mano para tocarle la cara, pero se detuvo en seco. Sansa, David sintió un repentino y agudo escozor en la mejilla. Sansa le había dado una bofetada. No le dolió, pero el acto lo pilló completamente desprevenido, posiblemente porque pretendía ser una respuesta emocional. Antes de que pudiera protestar, Sansa lo interrumpió, abalanzándose sobre él, rodeándole el cuello con los brazos en un fuerte abrazo que, casualmente, lo derribó sobre el colchón con tanta fuerza que se golpeó la nuca contra la cabecera. El escozor en la cara desapareció, solo para ser reemplazado por una ligera molestia en la cabeza. ¡Ay! Entonces sintió a Sansa temblando contra él, seguido de algo húmedo en su hombro. David abrazó a su esposa y le masajeó la espalda mientras ella sollozaba y apretaba más fuerte. Estás vivo. No vuelvas a asustarme así, idiota estúpido, murmuró Sansa. Sansa, yo. Todo el alboroto dentro de la sala atrajo rápidamente la atención de la guardia real cercana. Incluso algunos consejeros reales y familiares de David llegaron al lugar tras ser despertados tan temprano. Catelyn, quien recientemente se había despertado para atender a 2 de sus 3 nietos, estaba tan sorprendida como casi todos los presentes. Bueno, seré el tío de un mono, dijo Tyrion bastante sorprendido. Varys aún tenía una expresión casi de pánico en el rostro, aún desconfiado de la magia y, por extensión, de los sacerdotes rojos. Lo que Baeralea le había dicho antes aún lo perturbaba profundamente. Olivar, Tommen y Myrcella llegaron no muy lejos, todavía frotándose los ojos para despejarse, antes de finalmente darse cuenta de la conmoción. Por los dioses. Jadeó Olivar. Hermano. Exclamaron con alegría Myrcella y Tommen. Ambos abrazaron a David junto con su cuñada, quien, aún confundido, sentía que su esposa, su hermana y su hermano le cortaban el oxígeno. Por mucho que apreciara el apoyo de su familia, el joven siervo sentía un deseo mucho más fuerte. No puedo respirar. Me estás ahogando, jadeó con voz tensa. Sansa, Tommen y Myrcella comprendieron lo que David les decía y se apartaron de él inmediatamente, permitiendo que el joven siervo recuperara el aliento. Inhalando y exhalando con regularidad, aún conservaba cierta confusión. ¿Cómo es posible? Imploró Barristan, haciendo que el rey se sentara. No lo sé, Ser Barristan. ¿Qué recuerdas? Estaba enfermo. Peor que nunca. No podía respirar, y luego, eso es todo lo que recuerdo. ¿Qué pasó? Tommen se acercó a su hermano. Te estabas muriendo. David parpadeó. ¿Qué? Parecía sobresaltado, aunque no un poco sorprendido. De alguna manera, Sansa y Catelyn no estaban concentradas principalmente mientras los gemelos Lionel y Cassandra estaban hablando bastante fuerte. Los oídos de David se animaron ante el sonido y desvió su atención de Tommen a sus hijos mientras su suegra los traía. ¿Están bien, pequeños?, susurró Catelyn mientras se los entregaba a sus padres. Su padre, está despierto. Sansa tomó a Lionel en sus brazos y David tomó a Cassandra, colocándola en su regazo. ¿Están haciéndose más grandes? Él se dio cuenta. Papá, Cassandra palmeó con sus brazos el estómago desnudo de su padre. Sansa sonrió, invadida por una sensación de alivio. Sí, cariño. Papá ya está mejor. Mientras los gemelos forcejeaban y tiraban de sus padres, Varys se aclaró la garganta en silencio. Su gracia, aunque la mayoría de nosotros aquí todavía estamos bastante desconcertados por los recientes acontecimientos, mis pajaritos oyeron un canto tanto del norte como del este. ¿Traen noticias de sucesos recientes, como estos fanáticos advenedizos? Lord Varys, casi reprendió la reina. Estaba algo molesta porque David acababa de despertar y el eunuco le estaba devolviendo los asuntos cotidianos, hasta que... ¿Y el paradero de Arya Stark? Sansa y Catelyn se quedaron paralizadas y miraron al maestro de los susurros con la boca abierta. En poco tiempo, Varys utilizó su vasta red de espías para localizar a la desaparecida Arya a petición de la reina. David, mientras tanto, aún comprendiendo las palabras de Varys, pasó de la confusión a la seriedad. Parece que mucho ha cambiado en mi ausencia. Mencionaste el norte y el este. ¿Te importaría explicarlo? Varys parecía un poco confundido, al igual que el rey. Los informes son bastante contradictorios, pero mis pájaros mencionan que la hermana de la reina Sansa está cerca de las colinas solitarias o del bosque de Ornwood. El otro parece sugerir que la joven Stark está al otro lado del mar angosto, en Braavos.
Las colinas solitarias y el bosque de Ornwood están al norte, dijo Sansa. ¿Y Braavos, por qué allí? Es difícil decirlo, su gracia. Mis pájaros están trabajando sin descanso intentando averiguar por qué, pero hasta entonces solo tenemos una pista que seguir. Olivar miró a Catelyn. ¿Crees que hubo un intento de secuestro? Preguntó. ¿Pero quién haría algo así? Creo que tengo un sospechoso en mente, añadió Davet, ignorando la repentina rigidez de sus hombros. A pesar de su incomodidad, el joven siervo se levantó con paso firme, aún sosteniendo a Cassandra en sus brazos, mientras Sansa se ponía de pie con Lionel en los suyos. Tranquila, cariño, advirtió. Myrcella marchó junto a la derecha de Davet. Estás mejor, hermano. No te presiones lo sé, Sella. Hemos tomado nota de tus preocupaciones. Ahora mismo, solo tenemos teorías. Me viene a la mente una persona sobre el avistamiento de Arya en el norte, pero necesitaremos que alguien investigue y verifique los rumores si es necesario. Mientras el otro investiga en el este, concluyó. Gran maestre, reúna al consejo privado. Tenemos mucho que discutir. Davet, gritó Catelyn con la boca casi seca. ¿Quién es tu sospechoso? Ramsay Nieve. En Fuerte Terror. Era una mañana fría en Fuerte Terror. En el territorio de Bolton, el clima del norte ya estaba cambiando rápidamente. Con la llegada del invierno, los copos de nieve caían del cielo a medida que bajaba la temperatura. Durante siglos, el norte siempre fue el primero de los 7 reinos en experimentar los cambios estacionales. Y con ello, todas las casas nobles del norte se apresuraron a recolectar y conservar las cosechas de los campos para alimentarse no solo a sí mismas, sino también a sus vecinas en caso de que alguna casa norteña sufriera escasez de alimentos. Varios de los guardias de los Roos de Bolton apostados en las almenas rotaban ocasionalmente para detectar cualquier amenaza potencial a las posesiones de su señor feudal. 2 eran los más alejados, demasiado distraídos para ver lo que ocurría debajo. Sin hacer ruido, una flecha se disparó desde abajo, alcanzando a un centinela de los Bolton en el ojo, obligándolo a inclinarse hacia adelante y caer de las almenas. Antes de que su compañero pudiera dar la alarma, otra flecha se disparó y le atravesó el cuello. Con arcadas y haciendo gárgaras con su propia sangre, el arquero de los Bolton tropezó con la barandilla. Tras eliminar a los centinelas, se lanzaron ganchos de agarre que se clavaron profundamente en la piedra. Trepando por los muros del Fuerte Terror, varias figuras encapuchadas se infiltraron sigilosamente en el castillo en busca de algo, o de alguien. Una vez dentro, una de ellas se quitó la capucha y reveló ser Theon Greyjoy, el redimido Lord Segador de Pique, señor de las Islas de Hierro en exilio y banderizo de la casa Stark. Theon se volvió hacia sus camaradas y les indicó que se acercaran. Uno a uno, cada infiltrado se quitó las capas, que llevaban el sello del lobo huargo cosido en sus armaduras de cuero. ¿Todos contados? Susurró. Uno de los hombres Stark asintió. Presente, Lord Theon, susurró en respuesta. ¿Estás seguro de esto? Imploró otro. Si alguno de los hombres de Lord Bolton nos ve, cualquier acto hostil podría desencadenar una guerra. Por favor, como si la casa Bolton no tuviera motivos para empezar uno con Ramsay Snow atormentando a los habitantes de Invernalia, o con ese mismo bastardo secuestrando a la hermana de Robb, replicó Theon. Todos hemos oído los rumores. Ciertos o falsos, no podemos ignorarlos sin más. Algunos de los pasajes cercanos estaban congestionados por tropas de Bolton. Caballeros con armadura, sobrevestes de lana y capas de piel, hombres de armas con lanzas al hombro, arqueros con arcos desencordados y haces de flechas. Con la cabeza gacha, Theon pudo ver a media docena de veteranos de Bolton custodiando las puertas de la gran fortaleza. Aunque lejos, el Greyjoy estaba lo suficientemente cerca como para escuchar. ¿Otro baño sangriento? Se quejó uno, refiriéndose a una criada cercana que llevaba 2 baldes de agua hirviendo. Se bañó otra vez anoche. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer ensuciándose en su propia cama? Preguntó otro. Orden de Lord Ramsay. Entra ahí entonces, antes de que el agua se congele. Theon sospechó que podrían referirse a Arya Stark. Eso, de alguna manera, le hirvió la sangre. ¿Qué le ha estado haciendo el bastardo de Ramsay? Apretó el arco con más fuerza. Agáchate y estate atento por si aparecen más. Sus hombres asintieron y recorrieron los pasillos de Fuerte Terror con sigilo, ignorando a los transeúntes que mencionaban a Lord Ramsay o a Lady Arya. Algunos Stark se enfadaban cada vez más al oír lo que se decía de la hermana de su señor. Al doblar una esquina, Theon y sus hombres pasaron por una habitación donde, de repente, el ruido se apoderó de todo. Ah. Ah. ¿Sí? ¿Sí? Oh. Ah. Oh.
Gritó una mujer no identificada, con una voz quejumbrosa llena de lujuria y deseo. Theon ignoró el ruido que emanaba de la habitación, al igual que los hombres Stark. Al notar que se acercaban más guardias Bolton, los infiltrados se arrastraron hacia las almenas y volvieron a escalar la muralla para buscar otra entrada desde ellas. Finalmente, Theon vio a un soldado Bolton cerca y sacó sigilosamente una pequeña hacha de guerra. Acercándose sigilosamente por detrás, Theon levantó el brazo derecho, con la mano aún sujetando el arma, y rápidamente la golpeó en la cabeza del guardia desde atrás. Con el hacha atascada, Theon saca bruscamente su arma ensangrentada, sabiendo con certeza que el guardia de Bolton está muerto, solo para notar que un sirviente cercano lo observa aterrorizado. Moviéndose rápidamente, antes de que pudiera exclamar cualquier grito de auxilio, Theon corrió hacia él y le puso el extremo afilado del hacha en la garganta. Arya Stark, su aliento heló el aire. No lo sé. ¿Dónde está Arya Stark? Él en la torre de allí. Señaló una gran estructura. Theon lo observó y lo notó, antes de volver su atención a su rehén. Si le dices a alguien que estamos aquí, o si se te ocurre ir a ver a Roose Bolton o a su hijo bastardo, Ramsay Snow, volveré para terminar el trabajo. Porque nosotros no sembramos. Tras apartar al sirviente, Theon lo vio escabullirse antes de que él y sus hombres se dirigieran a la torre. El Greyjoy sintió el aire frío llenar sus pulmones, ignorando la temperatura cada vez más baja y la nieve que caía sobre él. Los rumores de actividades sospechosas en Fuerte Terror eran demasiado fuertes como para ignorarlos. Seguramente Theon sabía que Robb Stark también albergaba sospechas similares. Si de verdad había cometido errores, los expiaría. Pero si no, sin duda se desataría más caos. Theon conocía los riesgos de esta operación. Luchó en el campo de batalla con Robb durante la sedición del Ciervo contra el traidor Renly Baratheon y luchó en la batalla de la Bahía de Aguas Negras. Recibió un buen entrenamiento en su juventud, y más aún cuando le aficionó al combate real. Los Stark eran más una familia para él que cualquiera de los miembros de Balon Greyjoy, más amables y tiernos con él que las palizas que sus hermanos solían propinarle en pique. Esto sería un acto de retribución de la bondad a la familia que lo crió, aunque técnicamente se le considerara un rehén. Subiendo las escaleras, Theon y sus hombres se acercaron a una puerta cercana que supuso que sería la de Arya Stark. Apoyado en la puerta de madera, Theon oyó un sonido suave. Sollozo. Sollozo. Al darse cuenta de que eran gritos de angustia, miseria y dolor, Theon instintivamente empujó la puerta y entró en la habitación, donde la escena que se avecinaba lo conmocionaría. Tumbada sobre un montón de pieles de lobo en su cama, en el rincón más oscuro, hecha un ovillo, la joven lucía horribles moretones morados en su piel pálida. Theon quería creer que había encontrado a Arya Stark, pero algo no cuadraba. Era demasiado alta y tímida, nada que ver con la Arya que conoció de niño. «Señora Arya», gritó uno de los hombres Stark. «No, esta no es Arya Stark». Lentamente, giró la cabeza. Theon la observó atentamente, notando sus ojos oscuros, quizá demasiado oscuros, brillantes por las lágrimas, su cabello oscuro y sus bonitos dientes blancos. Era delgada y tenía un busto pequeño, aunque tenía marcas de mordeduras, arañazos y moretones cubriendo su cuerpo, excepto su rostro. «Jaime», se dio cuenta. «Jaime Pole». Los hombres Stark se miraron unos a otros antes de darse cuenta de la duplicidad. «¿De Theon?», preguntó con voz doliente. «¿Eres tú?». Theon se acercó a ella. Jaime, sin embargo, se tensó involuntariamente y se subió la piel de lobo hasta la barbilla. «Por el dios ahogado», jadeó en voz baja al notar señales de su maltrato. «¿Qué te hizo, Jaime?». «No. Es una trampa. Es él, es mi señor, mi dulce señor, él te envió, esto es solo una prueba para asegurarme de que lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo más que a nada». Gimió. Una lágrima le rodó por la mejilla. «Díselo, díselo tú. Haré lo que quiera, con él o con el perro o... Por favor, no necesita cortarme los pies, no intentaré escaparme, jamás, le daré hijos, lo juro, lo juro». Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Uno de los hombres Stark maldijo. «Que los dioses maldigan a ese bastardo. Seguro que alguien la oye». «Está haciendo demasiado ruido», objetó otro. «Lord Theon, tenemos que volver a Invernalia y darnos prisa». «Ya». Theon se dio cuenta, pero se quedó un rato más. «Jaime, mírame», le dijo. «Me conoces. Soy yo, Theon Greyjoy, ¿recuerdas? Yo también te conozco. Sé tu nombre». Mi nombre?»
negó con la cabeza. Mi nombre es, le puso un dedo en los labios. Te llamas Heine Poole, una de las 5 hijas de Bayón Poole. Tu padre era el mayordomo de Invernalia. Tu mejor amiga es Sansa Stark, dijo Heine, con el labio tembloroso. Él asintió. Sí. Podemos hablar más tarde, pero ahora necesitas callarte, le extendió la mano. Ven con nosotros, Heine. Conmigo. Te llevaremos a casa. Lejos de él. Heine abrió mucho los ojos. Por favor, susurró. Oh, por favor. Theon la tomó de la mano mientras la ayudaba a ponerse de pie. Las pieles de lobo se le cayeron. Debajo de ellas, Heine estaba desnuda, con sus pequeños pechos pálidos cubiertos de marcas de dientes. Se arrancó una de sus capas de lana y la envolvió con ella para cubrirla y protegerla del frío intenso. Uno de los hombres Stark le dio un jubón acolchado y unos pantalones desgastados. Ahora vamos a salir y bajar las escaleras, le dijo Theon a la chica. Mantén la cabeza agachada y la capucha puesta. No corras, no llores, no hables, no mires a nadie a los ojos. Quédate cerca de mí, dijo Heine. Por favor, no me dejes. No te dejaré, prometió mientras salían rápidamente del dormitorio. Por un instante, Theon casi se sintió mareado. Ninguno de los hombres de Bolton los miraba, nunca los veían. Pero en las escaleras, el miedo regresó. Para entonces, Fuerte Terror se estaba llenando de más tropas. El grupo de rescate sabía que debían escapar del castillo y regresar a Invernalia lo antes posible. Pero los guardias dentro se apiñaban con lanzas y espadas contra el pecho, de espaldas al viento gélido y la nieve. Casi todas las puertas estaban cerradas y atrancadas, y las almenas se llenaban de centinelas. Hace frío, gimió Heine mientras tropezaba al lado de Theon. Y pronto haría más frío. Más allá de Fuerte Terror, el invierno esperaba con sus dientes helados. Por aquí, dijo uno de los hombres Stark. El pasaje giraba a la izquierda. Allí, ante ellos, tras un manto de nieve que caía, flanqueados por un par de guardias. Abajo, los perros empezaron a ladrar con fuerza, sobresaltando a Theon, Heine y a los hombres Stark. Las tropas de Bolton comenzaron a registrar Fuerte Terror, alarmadas por algo. Todos los hombres Stark tomaron posiciones defensivas frente a Theon y Heine. Ya viene, gimió. Oh, dioses, ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Theon tapó la boca de Heine con una mano, la sujetó por la cintura con la otra y la alejó. Tal como temía, Ramsay Snow se acercaba con 20 hombres armados, sin camisa y con arañazos sangrientos, sonriendo con picardía de oreja a oreja. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz de Ramsay estaba impregnada de un cariño sádico. Esto se está convirtiendo en una velada encantadora. ¿Intentas escapar de tu legítimo esposo, Lady Arya Stark? ¿Sabes lo que pasa cuando me aburres o me enojas, verdad? Heine apretó con fuerza a Theon, quien aferró su hacha con fuerza. Aunque los hombres Stark sabían que los superaban en número, formaron una formación defensiva alrededor de los dos. Ve, Lord Theon. Tú también, Heine, dijo uno. Los detendremos. Regresa a Invernalia y date prisa. Ramsay sonrió mientras desenvainaba 2 dagas muy afiladas de su cintura. Oh, no creo que ninguno de ustedes, intrusos, vaya a ninguna parte con mi legítimo premio. En señal de combate, Ramsay carga y los hombres de Stark y Bolton se ensarzan en batalla. Los perros ladran y gruñen a sus objetivos. Lucha con eficacia con sus dagas. Heine Poole lanzó un grito agudo y estridente mientras los hombres de Bolton y Stark se tambaleaban hacia atrás, con las espadas clavadas en carne y hueso, derramando sangre por las almenas. Intrusos. Gritó uno de los centinelas de Bolton. Guardias. A las almenas. Maten a los intrusos. Lejos al norte de Fuerte Terror, un cuerno de guerra resonó con fuerza. Theon y Heine no tuvieron más remedio que irse, escuchando los gritos y alaridos mientras los hombres Stark eran arrollados gradualmente. Más tropas de Bolton estarían en camino hacia su ubicación. Al correr hacia su ubicación conocida, Theon se sorprendió al darse cuenta de que los ganchos y la cuerda de agarre que usaban para escalar las murallas de Fuerte Terror se habían desprendido por las frías y fuertes ráfagas de viento. Fue una caída muy larga hasta el fondo. Theon tragó saliva, consciente de que cuanto más se quedaran, más se harían conscientes de que probablemente los capturarían o los matarían. Se oyeron gritos a su izquierda. Theon sabía que sus hombres probablemente estaban muertos. Si nos capturan vivos, nos llevarán ante Ramsay, pensó. Agarrando la mano de Heine, Theon la miró. Tenemos que saltar. Los ojos de Heine se abrieron de par en par al mirar al suelo. Pero es demasiado lejos.
exclamó presa del pánico. No podemos dejar que esos hombres nos atrapen. Si lo hacen, estamos muertos. No tenemos elección. Vamos, Heine. Tenemos que irnos. Ahora. Temblaba de miedo, pero aferró con fuerza las manos de Theon como si le fuera la vida en ello. Él sujetó la mano de Heine con una y la sujetó por la cintura con la otra. Mirándola fijamente, Theon respiró hondo y contuvo la respiración. 1, 2, 3. Salta. En un momento crucial, Theon y Heine saltaron de las almenas del fuerte terror y se precipitaron directamente al fondo. Lo único que pensaban era que había suficiente nieve en el suelo para amortiguar el inevitable impacto, y si morían, todo terminaría pronto. Rápido e indoloro. En desembarco del rey. Red Keep cámaras del Consejo Privado. De vuelta en las cámaras del Consejo Privado, David invitó a Sansa y a su suegra Catelyn a participar en las sesiones de hoy. Anteriormente, el rey y la reina habían tenido una discusión que tuvo lugar poco después de que él despertara del reino de los muertos. Decir que Sansa estaba bastante molesta por la repentina vuelta de David a la carga sería quedarse corto. Entonces, ¿crees que este hijo bastardo de Roose Bolton está tramando algo? Preguntó Tristane, el nuevo maestro de leyes. ¿No cree usted que sería mejor recomendar un comité para determinar si las acusaciones son verdaderas o falsas, su gracia? Aconsejó Piselle. David no se lo iba a creer. Cuanto más tiempo perdamos aquí, más problemas se avecinan. Problemas innecesarios, debo añadir. ¿Acaso el intento de asesinato en Dorne no nos ha dado suficiente pista? ¿No vale la pena investigarlo? ¿Qué otras opciones tenemos si este consejo no le da seguimiento? Preguntó Catelyn. Si actuamos con demasiada precipitación, nos arriesgamos a causar problemas. Si actuamos demasiado tarde, independientemente de quién esté tramando ese tal Ramsay Snow, el norte se enfrenta al riesgo de una insurrección interna. No olvidemos que la capital también enfrenta sus propios problemas, Lady Stark, recordó Ramdil a sus colegas. Esos fanáticos que se hacen llamar gorriones ya han comenzado a mover ficha. Si desviamos recursos para ayudar al norte, corremos el riesgo de dejar nuestra retaguardia expuesta y vulnerable a ataques. Eso significa que mientras alguien se ocupa de los problemas con el norte, el otro tendrá que lidiar con los gorriones, teorizó Tyrion. Sansa frunció el ceño y miró hacia abajo, con el pulgar y el índice apoyados en la barbilla. Todo esto mientras encontramos a quienes buscamos en el este, estoy de acuerdo, dijo. Iré a investigar la anomalía del norte, mientras el resto del consejo revisa el este. Casi simultáneamente, casi todos los presentes miraron a la reina con asombro ante el inesperado anuncio. Normalmente, a nadie le habría importado que alguien más fuera enviado al norte como enviado real, pero la forma en que Sansa demostró una acción afirmativa tan audaz y decidida demostró cómo desarrolló nervios de acero, mostrando más signos de coraje y valentía. Aún así, Sansa siguió siendo una reina benévola y popular. Algunos sabían que quería ayudar a su familia inmediata, pero aún quedaban elementos conservadores de mayor edad que se mantenían firmes en su postura de mantenerla en la capital. Sansa, exclamó su madre. Una afirmación atrevida, su gracia, pero me temo que no estamos de acuerdo, intervino Mase. ¿Y si algo le sucediera allá arriba? ¿Quién sabe qué horrores le aguardan? Agradezco sus preocupaciones, señores, pero me temo que debo discrepar, lo interrumpió. Esto no es solo una cuestión de intriga política o subterfugio, es algo personal. Nací en el norte y siempre será parte de mí, esté donde esté. Si mi hermana está en el norte, si corre peligro por culpa de este Ramsay Snow, entonces el honor exige que haga todo lo posible para proteger a mi familia de cualquiera que quiera hacerles daño, sin importar mis propios deseos. Intenta protestar todo lo que quieras, pero no llegarás a ninguna parte si intentas convencer a un Stark de que se quede al margen mientras sus seres queridos están bajo amenaza. Tyrion parecía divertido. Su gracia. Protestó Piselle de nuevo. Sansa buscó el apoyo de David. Mi rey, durante nuestro matrimonio he hecho todo lo que me has pedido y no he pedido gran cosa a cambio. Pero te suplico, como tu esposa, por el amor y el afecto que me tienes, que me hagas este favor, aunque sea pequeño, y me permitas encargarme de la búsqueda de mi hermana en el norte. Tristane miró a un lado y a otro mientras los consejeros reales discutían. El heredero Martell aparentemente tenía mucho que aprender como maestro de leyes. Pero al mirar a David, se dio cuenta de cómo escuchaba a cada uno de sus consejeros y a su esposa antes de sumirse en sus pensamientos.
David apoyó la barbilla en el puño, contemplando los pros y los contras de cada sugerencia. La diferencia entre el razonamiento emocional y el lógico. Suspiró con fuerza. No hay justicia en este mundo, a menos que la construyamos. 7 infiernos, espero que sepas lo que haces, maldijo. Si estás seguro, soy. Entonces lo permitiré. Su gracia. El consejo privado parecía desconcertado. Sansa sonrió. Gracias, cariño. Con una condición. ¿Qué es eso? David miró a Brienne, Podrick, Ser Lucius y Ser Olivar. Que permitan que un contingente personal los acompañe. Una pequeña tropa podría evitar llamar la atención. Los mantendrán a salvo, pero si necesitan más ayuda, haremos todo lo posible. No es mucho, sospechaba, pero es una pequeña concesión. Seguro que está preocupado por mí. Sansa asintió. Muy bien, acepto tu oferta. Antes de que pudieran estallar más altercados, se abrieron las puertas del consejo privado, provocando la ira y la atención de la mayoría de los asistentes. El mayordomo real fue el primero en entrar. Disculpen la interrupción, mis señores. Excelencias, se disculpó, pero su santidad el Septón Supremo ha insistido en que se le conceda una audiencia. Tanto David como Sansa alzaron una ceja con curiosidad. Que pase, ordenó el rey. Dicho esto, el Septón Supremo, el mismo que ofició las bodas de David y Sansa, así como las de Tommen y Margaery, entró en la sala del consejo privado. Tanto el rey como la reina de los 7 reinos se sorprendieron bastante al ver a este hombre una vez que entró en una mejor iluminación. Su rostro parecía ensangrentado y magullado, con un corte en el labio. Cojeaba ligeramente, pero tuvo la dignidad de recomponerse. Sus excelencias, gran maestre, saludó el Septón Supremo a cada uno de los asistentes, señores del consejo privado, miró a Catelyn. Lady Catelyn Stark, anteriormente de la casa Tully, la presentó Tyrion, y la madre de la reina. Por los dioses, dijo Sansa consternada, su santidad, ¿qué le pasó? El líder de la fe de los 7 asintió, aclarándose la garganta. Como Septón Supremo de la fe de los 7, doy voz a la voluntad de los dioses y soy su principal servidor en este mundo, espetó. Un insulto a mí es un insulto a los dioses. Un ataque a mi persona es un ataque a nuestra propia religión. ¿Te agredieron? El Septón Supremo asintió. Sí, su gracia, por esos fanáticos que se hacen llamar gorriones. Me humillaron, me golpearon, me dejaron desnudo y sangrando sobre el empedrado. Tengo suerte de estar vivo. David frunció el ceño. Así que, ya hicieron su jugada, pensó. Mis pajaritos me cuentan que este lamentable percance ocurrió en el burdel de Meñique, mencionó Varys. Según informes recientes, 7 prostitutas vestidas como cada uno de los 7 aspectos te atendieron, y te rodearon cuando estos fanáticos irrumpieron y te dieron una paliza brutal. Unas exclamaciones silenciosas llenaron la sala. David y Sansa, quienes al principio se compadecieron de la difícil situación del Septón Supremo, fruncieron el ceño rápidamente ante la sorprendente controversia que rodeaba la capital. Como maestro de los susurradores, Varys comandaba la mayor red de espionaje del mundo conocido. Casi nada se le escapaba y el eunuco siempre se enteraba de casi todo lo que ocurría en casi cualquier lugar y a cualquier hora. La impactante noticia disipó cualquier ápice de compasión por el líder de la fe de los 7 al enterarse de sus indulgencias en un burdel local. Septón Supremo. Lo reprendió Sansa. Más se asintió. Septón Supremo, es bastante impactante oír esto. Incluso David, aunque permaneció en silencio, simplemente lo miró con gran decepción. Sabiendo que todas las miradas estaban fijas en él, sintiéndose convertido en un blanco, el Septón Supremo intentó desviar la discusión. Atiendo tanto a los de más alta cuna como a los más humildes. Incluso las prostitutas pueden ganarse la misericordia de la madre. ¿Entonces estabas atendiendo las necesidades de estas devotas prostitutas? Preguntó Tristane. Los asuntos privados de un hombre deben seguir siendo privados. Se quejó Piselle. Finalmente, harto de la discusión, David levantó la mano exigiendo silencio. ¿Qué quieres de nosotros, Septón Supremo? Insistió. Justicia. Respondió. Les pido que protejan nuestra fe arrestando a estos criminales y encarcelándolos en celdas negras. Les pido que ejecuten a su líder, el supuesto Gorrión Supremo. Es una amenaza para todo lo que consideramos sagrado. Si queda impune. Los gorriones serán tratados como corresponde, interrumpió el joven siervo. Hasta que el asunto se resuelva, lo mejor sería que permanecieras en la Fortaleza Roja bajo la protección de la corona en lugar del Gran Septo de Baelor. Sería menos probable que te persiguieran aquí que en las calles, miró a una capa dorada cercana.
comandante Duran. Duran Stonetree, un veterano curtido y de mediana edad de la guardia de la ciudad de Desembarco del Rey con más de 25 años de experiencia en la aplicación de la ley, era un respetado oficial que fue designado para reemplazar a Ser Bron como comandante de la guardia de la ciudad tras el matrimonio concertado del mercenario con Lady Raina Fishport de Sumeral. Desde que asumió el mando de la guardia de la ciudad, Duran demostró ser un líder firme, pero justo y eficaz. Reformó a los capas doradas, expulsó a los oficiales corruptos en sus filas, reforzó la seguridad pública y mantuvo el orden en las calles. Sí, su gracia, dijo. Que los capas doradas empiecen a reunir a los posibles sospechosos del ataque al Septón Supremo y los traigan para interrogarlos. Asegúrate de que también localicen a ese gorrión supremo e informa de tus hallazgos al maestro de leyes, y a mí. Duran asintió. Enseguida, su gracia, dijo con brusquedad antes de darse la vuelta y salir de la habitación con varios de sus hombres. Por un momento, el Septón Supremo pareció sentirse aliviado de que pronto se impartiría justicia, pero su rostro pronto cambió de expresión cuando notó que David miró en su dirección. Mientras tanto, continuó, Tristane, envía una misiva al muy devoto. Me imagino que los piadosos clérigos no estarán contentos al enterarse de las actividades de su santidad. La corona está decepcionada contigo, Septón Supremo. Pero, su gracia, balbució nervioso, yo oficié su boda. Yo oficié la boda de su hermano. Los pecados del gorrión no perdonan los suyos. Creí que era un buen hombre cuando lo elegí para el cargo tras la muerte de su predecesor en los disturbios, su santidad, pero parece que mi confianza fue infundada. El muy devoto decidirá qué será de usted. Se levanta la sesión del consejo privado. Más tarde esa noche. Fue un día muy largo antes de que el sol se pusiera. Sesiones del consejo, revelaciones alarmantes en torno al Septón Supremo en conflicto, en resumen, le dio a David un buen dolor de cabeza. Él y su esposa regresaron a su dormitorio, preparando todo lo necesario para el día siguiente. Sansa estaba lista para tomar un barco a Puerto Blanco con su guardia personal a primera hora de la mañana, sabiendo por Shae que su doncella y madre cuidaría de sus gemelos mientras ella estaba fuera. Mientras Sansa se cepillaba el pelo, con su camisón blanco puesto, David se quitó la camisa y se quedó de pie frente al espejo del otro lado de la habitación, mirándose en el espejo, donde se distinguían aún más las cicatrices que le cubrían el cuerpo y la cara. Mamá se ha ofrecido a cuidar a los niños mientras se arregla este desastre, dijo. Los está poniendo a dormir en sus cunas ahora mismo. Estoy seguro de que Lionel y Cassandra disfrutarán de pasar un buen rato con su abuela estos próximos días. ¿Seguro que tienes todo lo necesario? Aproximadamente. David negó con la cabeza. ¿Hice lo correcto? Preguntó. Sansa dejó el cepillo y miró por encima del hombro. ¿Te refieres a lo que pasó con el Septón Supremo esta mañana? En cierto modo, supongo. La religión y los fanáticos no se llevan bien, pero... Si me preguntas si deberías haberte comportado mejor ante el consejo privado, cariño, la respuesta es sí. Fuiste un poco dura con él. David suspiró. Bueno, al menos eres sincero. Sansa arqueó una ceja. Presiento que tienes algo más en mente, se acercó a él, sentándose en el borde de la cama. Háblame y no me digas que no es nada grave. Te conozco. Sé cuando algo no va bien. ¿Qué perspectiva tuya? Él comprendió. Aunque dudó, David obedeció y se sentó junto a su esposa. Necesito tu consejo, Sansa. Me siento perdido. ¿Qué te preocupa, esposo mío? Esto es difícil de explicar. Ya nada tiene sentido. ¿Alguno que destaque en particular? Es un tema difícil de discutir, pero me gustaría hablar de lo que pasó anoche. Sansa sabía a qué se refería. Me dejaste muy preocupada, David, más de lo habitual. Lo sé. No, no creo que lo sepas, respondió con firmeza. ¿Has considerado siquiera lo que sentí esa noche? ¿Cómo fue sentirme tan impotente? El tono de Sansa se elevó, casi gritando hasta que le dolió la garganta. Pensé que estabas muerta de lo enferma que estabas. Mientras la septa Rosin me ayudaba a cambiarte las sábanas, limpiarte la cara y tratarte, ya que sufrías una neumonía grave, te veía morir lentamente y. Sansa se estremeció de angustia y frustración. Lo peor fue lo horrible que se sintió David cuando finalmente lo soltó todo. Parecía a punto de llorar, ya fuera de frustración o de angustia, pero se esforzaba por no mojarse los ojos. David extendió la mano derecha y se estremeció un poco cuando Sansa casi apartó la mirada, pero en lugar de eso, decidió rodearla con el brazo y, con el izquierdo, le sujetó la barbilla para que girara la cabeza y pudiera mirarlo.
¿Cómo iba a explicarles a Lionel o a Kasana que su padre podría no volver esta vez? Cuánto lloraron a mares, con sus manitas aferrándose a mi vestido, gritando papá cada vez. Su voz finalmente se quebró. La bahía de Blackwater, la segunda rebelión Greyjoy, Dorne, cada vez que te ibas, me pasaba el día esperando a que volvieras a casa, sabiendo perfectamente que podría no suceder. Cuando lo hiciste, me puse muy feliz, pero cuando enfermaste tanto, pensé que el karma finalmente te había alcanzado. Puede que no lo hayas notado, pero yo sí. Tu hermana sí, tu hermano sí, tus tíos sí. Todos lo hicimos. No puedes seguir haciéndonos esto, David, a nuestra familia. Así que, hazme caso, pero no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo te sigues haciendo esto a ti mismo. David se sintió sorprendido cuando Sansa se abalanzó sobre él sin control. Solo pudo masajearle la espalda y abrazarla, asegurándole que nunca la abandonaría. Con cada temblor, la respiración de Sansa se entrecortaba mientras intentaba calmarse. La besó en la frente y la abrazó, un gesto que Sansa correspondió. No, sé lo que es sentirse impotente, susurró. Jon Arryn, Ned Stark, mis amigos de Lannisport, cuando murieron, me culpé por no haber podido salvarlos. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto lo intentara, seguía ocurriendo. Sé que hay cosas que escapan a nuestra capacidad de predecir y controlar, solo estoy harto de todo. Las pesadillas, la culpa, no poder proteger a mis seres queridos mientras se alejan, joder, todo. Pero no pude obligarme a abandonar a quienes aún me necesitan. David metió la mano en el bolsillo y sacó la vieja, andrajosa y rota bufanda azul. Sansa la reconoció al tejerla para él. Amo a mi esposa, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra familia. Me salvaste de mí mismo y demás. Los amo tanto a todos que la sola idea de perderlos es simplemente, no podría, supongo que ambos aún tenemos mucho que trabajar y mejorar. Después de todo, seguimos siendo humanos. Sansa pensó con tristeza. Lo besó y lo abrazó. ¿Qué quieres? Preguntó con curiosidad. Tú primero, respondió David. La reina soltó una risita silenciosa. Muy bien. Lo que quiero es un poco de paz y tranquilidad por una vez con el hombre que amo y ver crecer a nuestros pequeños. Te toca a ti. Lo que quiero, hizo una breve pausa, lo que quiero es una vida sencilla y tranquila. Sin política, sin conspiraciones, sin guerras, que sigamos juntos hasta que lleguemos a la vejez y un montón de enanos correteando por ahí. Sansa parpadeó un instante. ¿Quieres tener más hijos? Preguntó, comprendiendo finalmente qué quería David. ¿Tú? No me opongo a la idea, considerando que ambos venimos de familias numerosas y acabamos de empezar la nuestra con Lionel y Kasana sin prisas, claro, pero, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? David asintió, sin romper el contacto visual. No, a menos que pienses lo contrario antes de salir mañana por la mañana, no sin tu consentimiento, respondió. Aún somos jóvenes y tenemos mucho tiempo, pero, la familia no siempre se trata de lazos de sangre ni de casas nobles, sino de un vínculo entre quienes te rodean. Aquellos que te quieren en su vida tanto como tú los quieres en la tuya. Es ese vínculo que nadie podrá arrebatar jamás. Conmovida, Sansa se quedó atónita un momento. Pero antes de que pudiera responder, David rozó sus labios con los suyos. Sansa suspiró en el beso y correspondió, sintiendo como si todos sus problemas se desvanecieran ahora que todo salía a la luz. Era un gran peso de encima. Separándose para recuperar el aliento, Sansa asintió levemente en señal de aprobación. Si es lo que quieres, entonces, no te negaré esa petición, siempre y cuando a cambio me prometas que te cuidarás mejor esta vez. No será fácil, pero tienes mi palabra, prometió David. Sansa asintió y rodeó el cuello de David con los brazos para besarlo, mientras él le apretaba el trasero con una mano y deslizaba la otra bajo el camisón para acariciarle un seno. Al principio suavemente, luego le rozó el pezón con el pulgar, una y otra vez, hasta que sintió que se ponía rígido. Sansa soltó un gemido silencioso, sus mejillas se sonrojaron de un bonito tono rosa. Metiendo una mano bajo el camisón, David lo levantó por encima de la cabeza de Sansa y lo arrojó al suelo, revelando su cuerpo desnudo. Ambos se desplomaron en la cama, jadeando con dificultad y agotados por la intimidad. Ahora que ambos estaban completamente exhaustos, sus mentes volvían a la normalidad y Sansa no tardó en mirar a David a pesar de que su cuerpo temblaba. Avísame con antelación de tiempo, jadeó en tono de regaño, la próxima vez que, vuelvas a hacer una acrobacia como esa, El brazo de David temblaba mientras se frotaba la nuca y la abrazaba. Lo siento, jadeó disculpándose.
Supongo que me dejé llevar, resoplar, resoplar. Yo, resoplido te perdono, solo no, resoplido simplemente no vuelvas a hacer eso. Cubriéndolos con las sábanas para protegerlos del frío nocturno, David abrazó a su esposa y apoyó la barbilla sobre su cabeza. Sansa supo que algo aún lo inquietaba y lo miró a los ojos azules. ¿Qué pasa?, preguntó ella. David la miró preocupado. Solo prométeme que tendrás cuidado ahí fuera, susurró casi suplicante. Si alguna vez te pasara algo, yo, Sansa le acarició la mejilla y le acarició la barba con el pulgar. No me vas a perder, le aseguró. Pareció relajarse un poco. Te creo, la abrazó. Te quiero, Sansa. Yo también te amo, David. Una vez apagadas las velas, ambos se durmieron, temiendo la inevitable separación a primera hora de la mañana. David acababa de despertar de la muerte por segunda vez, solo para regresar a un lugar donde su mundo aparentemente se derrumbaría. En el fondo, el joven siervo simplemente quería respuestas y un posible fin a las pesadillas de posibilidades desconocidas que lo atormentaban. Simplemente cerró los ojos y se permitió un momento de paz, aunque fuera breve. El muro. Castillo Negro. Fuertes nevadas y viento azotaron el Castillo Negro y las tierras más allá del muro. Al acercarse a la entrada del Castillo Negro, el Lord Comandante Jon Nieve y Mance Rayder acompañaban a los 17.000 supervivientes de la masacre de Casa Austera, los últimos del pueblo libre. Con ellos estaban el cacique Tormund Matagigantes, Edison Toyek, Gren y el único gigante superviviente, Wun Darun. Tanto la Guardia de la Noche como los salvajes, ambos bandos conservaron las horribles pesadillas del ejército del Rey de la Noche, masacrando a decenas de miles de salvajes antes de que fueran resucitados como espectros durante la evacuación. De pie en lo alto del muro, Ser y Ser Torne y Lord Stannis Baratheon observan al grupo. El nuevo primer explorador frunció el ceño en un momento de tensión antes de, abran las puertas, ordenó, con tono vacilante. La puerta inferior se levanta, permitiendo que los salvajes atraviesen el Castillo Negro, incluyendo a muchas mujeres y niños. Jon sabía que este acto dividiría profundamente a la Guardia de la Noche. Y con razón. Mientras Mance y Tormund guiaban a los supervivientes, el antiguo rey más allá del muro notó que muchos hombres de la Guardia de la Noche los miraban con enojo. Una vez cuervo, siempre cuervo, pronunció mientras Mance terminaba de guiar al último de su pueblo. Jon los miró y se dio cuenta de las miradas que recibía. Fue un fracaso, se lamentó. No. No, no lo fue. Hiciste todo lo que pudiste, le aseguró Samuel. Todos están vivos gracias a ti, y a nadie más. Todos hemos visto lo que pasó en Casa Austera, Jon, mencionó Gren. Ya no se trata de mantener a raya a los salvajes. Se trata de la inevitable lucha entre los vivos y los malditos muertos. Los caminantes blancos son reales, y han vuelto, pero en cantidades mucho mayores, dijo Edison. Si queremos superar esto, los 7 reinos deben saberlo. Pero siquiera escucharán. El primer Lord Comandante de la historia que sacrifica la vida de sus hermanos jurados para salvarla de los salvajes. Muchos hombres de la Guardia de la Noche seguían mirando a Jon con enojo, y luego a Olly, quien dirigió una mirada larga y fría al joven que lo había cuidado cuando los Ten masacraron a todos en el Don, incluyendo a toda su familia, frente a él en su aldea. Ser y Ser baja las escaleras hacia Jon. Tienes buen corazón, Jon Nieve, le dijo. Hará que nos maten a todos. He tomado una decisión, primer guardabosques, respondió Jon. Solo queda aprender a afrontarlo, y prepararnos para el invierno. Puede que dure varios años. Nuestro estimado invitado, Lord Stannis, debe ser notificado de que no tenemos suficiente comida ni espacio para atender a todos aquí. Tendrá que regresar al sur tarde o temprano. Estoy muy consciente de ello. Stannis mantuvo el ceño fruncido, posiblemente escuchando la conversación. Detrás de él, en uno de los edificios, su hija Shireen le enseñaba a una niña salvaje, Gilly, a leer y escribir. No entendía lo que decían, pero sabía que era decente. Serpiente, S. Es una S. Escuchó exclamar a Gilly. Shireen asintió. Bien, muy bien. Conozco a S. Aprenderás, te lo prometo. Le enseñé a ser bravos, y a los ancianos se les da fatal aprender cosas nuevas. Stannis no le prestó atención hasta que su esposa Selise interrumpió la lección, reprendiendo a su hija por tal acción y regodeándose de que su padre había conquistado al pueblo de Gilly y que, como salvaje, seguía siendo peligrosa. Shireen intentó defenderla, pero Selise volvió a regañar a su hija por ser ingenua a pesar de todas sus lecturas.
Mientras escuchaba, Stannis se dirigió al despacho del Lord Comandante, donde vio a Jon y Samuel enfrascados en una profunda conversación con sus amigos. No muchos lograron escapar, ni mucho menos, ni Skillan ni Tom Dunn. Entonces el Rey de la Noche alzó las manos, dijo. Y todos se pusieron de pie a la vez, decenas de miles. El ejército más grande que el mundo haya visto jamás. ¿Cómo te preparas para algo así? Reflexionó Gren. Los caminantes blancos desaparecieron hace 8000 años, o eso creíamos los demás, dijo Edison. El resto de los señores del sur se sientan cómodamente a disfrutar de los cálidos veranos, y luego actúan como si estos bastardos no muertos no fueran más que mitos e historias para asustar a sus hijos y que no se duerman por las noches. Samuel fue el primero en notar a Stannis. Ah, bienvenido, mi señor. Jon, Gren y Edison se ponen de pie. ¿Eres Samuel Tarly? Pregunta Stannis. Lo soy, mi señor, asiente. Tu padre es Randyll Tarly. Derrotó a mi hermano en la batalla de Vado Ceniza. La única batalla que Robert perdió. Le dije que no debía ir tan al oeste tan pronto, pero no me escuchó, ni su hijo tampoco. Tu padre es un buen soldado, explicó. Tú, en cambio, no pareces un soldado. Pero me acaban de informar de que tanto tú como el Lord Comandante mataron a un caminante blanco. Samuel miró a Jon antes de volver a mirar a Stannis. Lo hicimos, mi señor. ¿Cómo lo hiciste? Cerca del fuerte nocturno al oeste del Castillo Negro con una daga hecha de vidriagón. ¿Vidriago? Es lo que los maestros llaman obsidiana, Stannis lo interrumpió. Sé qué es. Lo tenemos en Rocadragón. ¿Por qué la obsidiana mataría a un caminante? Insistió. No lo sé, admitió Samuel. He estado revisando todos los manuscritos antiguos con la esperanza de encontrar algo, y lo único que he descubierto es que los niños del bosque solían cazar con vidriagón. Luego se volvió hacia Jon. ¿Y tú? Jon Nieve suspiró, aún visiblemente atormentado por los recuerdos. Acero Valirio, le entregó a Garra Larga, en casa austera. Cualquier otra hoja se congela al instante, hasta el punto de romperse al contacto. Vi cómo se rompían hachas de acero como si fueran de cristal, pero Garra Larga, está hecha de acero Valirio, dijo Samuel, entusiasmado por las implicaciones. Encontré un relato de la larga noche que hablaba de un héroe que mataba a los caminantes con una espada de acero de dragón. ¿Cuántas espadas de acero Valirio quedan en los 7 reinos? No es suficiente. Beben su cerveza, contemplando esta triste verdad. Lady Melisandre me dijo que la muerte marcha sobre el muro. ¿Cómo? Gren intentó preguntar. Ella sabe muchas cosas, el cómo es irrelevante. Lo hemos visto. El ejército de los muertos, intervino Edison. Y cuando vengan, tenemos que saber cómo combatirlos, concluyó Stannis. Antes de partir hacia Rocadragón mañana al mediodía, ¿cuál es el siguiente paso de la Guardia de la Noche? Espero que no aprendan a escalar el muro, replicó Jon, casi con humor. Stannis, sin embargo, no se divirtió. ¿Te divierte? Preguntó frunciendo el ceño. ¿Y el vidriagón? Preguntó Samuel. Si me pides una montaña de vidriago, puedo entregar tus advertencias a Desembarco del Rey en nombre de la Guardia de la Noche. A cambio, haré que algunos de mis hombres empiecen a extraer la mayor cantidad de vidriago posible y las entregaré antes de que los 7 reinos se preparen para la guerra de nuevo cuando Daenerys Targaryen nos tenga en la mira. Gracias, Lord Stannis. Significaría mucho para nosotros. Jon, Samuel, Edison y Gren agacharon la cabeza cuando Stannis Baratheon salió de la habitación, dejándolos a los 4 solos de nuevo. Una vez solos, Jon notó que Samuel jugueteaba con los dedos y parecía querer preguntarle algo. ¿Qué pasa? Preguntó. Quería preguntarte algo. ¿Pedirte algo? Empezó Samuel. Envíame a mí, a Gilly y al bebé a Antigua para que pueda convertirme en maestre. Eso es lo que debo ser, no esto. Jon, Edison y Gren alzaron las cejas. El maestre Aemon había fallecido hacía tiempo, a los 104 años, en paz en su cama, mientras Jon y Mance lideraban la misión de rescate a Adome. La edad finalmente lo había alcanzado y su debilidad se intensificaba, teniendo que ser atendido por Gilly y Samuel mientras su mente comenzaba a divagar. Cuando murió, fue Samuel quien le dedicó un panegírico antes de incinerar su cuerpo en una pira funeraria. Desde entonces, el Castillo Negro se había quedado sin maestre jurado, dejando el puesto vacante. Se llamaba Aemon Targaryen. Llegó a nosotros desde Desembarco del Rey, elogió Samuel. Un maestre de la Ciudadela, encadenado y juramentado, y hermano jurado de la Guardia de la Noche, siempre fiel. Ningún hombre fue más sabio, gentil o amable.
En el muro, una docena de Lord Comandantes fueron y vinieron durante sus años de servicio, pero él siempre estuvo ahí para aconsejarlos. Era la sangre del dragón, pero ahora su fuego se ha extinguido. Y ahora su guardia ha terminado. Mientras los fuegos encendían la pira, Ayiser se acerca a Samuel. «Estás perdiendo a todos tus amigos, Tarly», susurró con sarcasmo. «Oh, ¿acaso te escuchas, Sam?», exclamó Gren. «Te necesitamos aquí, Sam», coincidió Jon. «Si te vas, ¿quién nos dará consejos confiables?». «Te seré más útil como maestre», insistió Samuel. «Más útil para todos ahora que el maestre Aemon ya no está. La ciudadela tiene la biblioteca más grande del mundo. Aprenderé sobre historia, estrategia, sanación y otras cosas. Cosas que me serán útiles cuando lleguen. Si Gigi se queda aquí, morirá. Y el bebé al que le puso mi nombre morirá. Y yo también moriré intentando protegerlos. Lo que significa que lo último que veré en este mundo será su mirada cuando les falle. Prefiero ver 1000 caminantes blancos que eso». Jon lo piensa y asiente. Quizás la historia de amor de Sam no esté condenada al fracaso, a diferencia de la suya. Quizás aún pueda salvar a alguien. El Lord Comandante suspira. «De acuerdo, Sam. Gracias. Sabes que la ciudadela también te hará renunciar a las mujeres, ¿verdad? Lo intentarán, joder». Jon percibe algo en la voz de Samuel, cierta arrogancia antes de notar leves moretones. Tiene la cara destrozada, pero su sonrisa es tan amplia como su rostro. «Sam». «¿Qué? Te acaban de golpear hasta casi matarte». «¿Cómo?». Samuel lo interrumpe. «Con mucho cuidado», responde. «Bueno, me alegro de que el fin del mundo le esté yendo bien a alguien», bromeó Edison. Podría ser una broma, pero Jon y Gren se dieron cuenta de que Edison realmente lo decía en serio. «Volveré», promete Samuel. En una fila, Jon, Edison y Gren levantaron sus jarras. «Por tu regreso», brindaron. Samuel alza la suya. «A mi regreso». Al anochecer, una carreta con Samuel, Gigi y el pequeño Sam sale del Castillo Negro. Jon observa desde el balcón donde solía estar Georg Mormont. En la puerta, Sam se gira y saluda a Jon con un último y triste saludo, un gesto que le indica que regresa a sus aposentos. Sentado en su escritorio, con solo una vela encendida para iluminar la habitación, Jon examina pergaminos de cuervo, leyéndolos uno por uno. Cada pergamino lleva los sellos de lacre de varias casas del norte: Ornwood, Karstark, Dustin, Umber, Serwyn. Uno por uno, cada mensaje tenía el mismo significado. «Tenemos en gran estima a la Guardia de la Noche, pero nos enfrentamos a un conflicto preocupante y no podemos prescindir de ningún hombre. La guerra ha devastado nuestra casa y con el invierno azotándonos con fuerza, necesitamos a sus descendientes en casa. Quizás cuando pase el invierno, enviaremos algunos voluntarios». Jon suspira frustrado. A pesar de que la Guardia de la Noche ha aumentado considerablemente su número, armas y suministros, no recibirán apoyo hasta que termine el invierno. Exhala y abre otro pergamino sellado, preparado para esperar ser rechazado de nuevo hasta que Ollie irrumpe en la puerta inesperadamente. «Señor comandante», grita Ollie. Jon mira hacia arriba y ve a Ollie en la puerta. Hay una sensación de urgencia en el tono del chico. «Es uno de los salvajes que trajiste. Dice que conoce a tu tío Benjen Stark. Dice que sigue vivo». Jon se queda de pie, atónito ante la noticia. «¿Estás seguro de que se refiere a Benjen?», pregunta, entre ansioso y ansioso. Ollie asiente. «Dice que era el primer Ranger. Dijo que sabe dónde encontrarlo». Jon asiente y corre hacia la puerta. Era una noticia increíble. Jon sigue a Ollie por la puerta, baja las escaleras y entra al patio. Fantasma seguía confinado en sus perreras, asomando el hocico y arañando su jaula. El lobo huargo albino se comportaba con desesperación, intentando advertir a su amo de algo. Fantasma presentía que algo andaba mal y lanzó múltiples aullidos parecidos a ladridos para llamar la atención de Jon, pero este no le escuchaba. El primer Ranger, Ser Ayiser Torne, sale al encuentro de Jon y lo acompaña hasta el otro extremo del patio. «Un hombre dice que vio a tu tío en casa austera durante la última luna llena», le informa. «Podría estar mintiendo», sugiere Jon. «Quizás, pero hay maneras de averiguarlo». Varios hombres de la Guardia de la Noche se apiñaron alrededor de algo o alguien en un rincón. Todos sostenían antorchas. Entre ellos, había líderes de alto rango de la Hermandad Jurada, como el primer constructor Hotel Yaruik y el primer mayordomo Borwen Marsh. Jon se abrió paso entre ellos y miró a Ayiser. «¿Dónde está?», jadeó. El primer Ranger señaló en una sola dirección. «Allá», respondió.
Jon camina a través del grupo de guardabosques del semicírculo y se detiene cuando esperaba ver a un salvaje, dándose cuenta de que no veía a nadie más que un simple cartel frente a él con una sola palabra escrita en él: traidor. Sintiendo que algo andaba mal, Jon se giró y vio a Serajuicer empuñando una daga. Antes de que Jon pudiera reaccionar, el primer explorador se abalanzó sobre él y le hundió la espada en el pecho. Uf. Gruñó, sintiendo la espada clavándose en su carne. Me apuñaló. Jon se dio cuenta. ¿Por qué? Gimió débilmente. Para la guardia, responde Alicer. Fantasma mordía y arañaba desesperadamente sus confinamientos, ladrando y aullando con fuerza mientras observaba impotente cómo atacaban a su amo. El lobo huargo esperaba que alguien estuviera cerca para oír su grito de auxilio. Jon apartó desesperadamente a Serajuicer e intentó alcanzar a Garra Larga, pero sintió la mano de Yaruik agarrándole la muñeca mientras avanzaba para clavar su propio cuchillo en el Lord Comandante. Para la guardia, repite el primer constructor. Cuando Yaruik sacó su daga, Bowen Marsh sacó su daga y se abalanzó sobre Jon, siendo la tercera persona en apuñalarlo. Para la guardia, repite el primer mayordomo. Como un efecto dominó, cada uno de los exploradores reunidos de la Guardia de la Noche se turnaron para dar un paso adelante, hundiendo sus cuchillos profundamente en su Lord Comandante y repitiendo las palabras por la guardia. El dolor invadió a Jon cuando la última hoja le impactó entre las costillas y casi rozó el omóplato. Sintiendo cómo la sangre le manaba de sus profundas heridas, se debilitó rápidamente y cayó de rodillas mientras los amotinados retrocedían. Solo Ollie, el mayordomo de Jon, permanecía frente a él con una daga en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. El niño lloraba. Por favor, no hagas esto, Ollie. No a mí, no a mí. Jon quiso decir, incapaz de creer que sus propios hombres lo hubieran traicionado tan cruelmente. Ollie, suplicó clemencia. Su voz era casi tan baja como un susurro. Jon emitió un último gruñido, incapaz de sentir la última daga clavándosela en el corazón. Lo último que vio fue a Ollie clavándosela directamente en el pecho antes de desplomarse de bruces en la nieve, con la mirada fija en el chico que lo observaba, llorando. Para la guardia, repite Ollie. Cuando Fantasma lanzó su aullido más fuerte, los amotinados huyeron rápidamente, dejando a Jon Nieve morir solo en el suelo, tendido en un charco de su propia sangre. Al apagarse la luz de sus ojos abiertos, Jon cesó sus movimientos y se desangró. ¡Oh, oh, oh! Aulló Fantasma con tristeza. Sin que los amotinados lo supieran, 3 personas presenciaron sus acciones. De pie, en un balcón cercano, estaban Stannis, Melisandre y Davos, quienes habían presenciado la traición de primera mano. Davos parecía visiblemente conmocionado, mientras que Stannis y Melisandre observaban la escena. Reúne a mi guardia personal, Ser Davos, ordena Stannis. Davos fue a reunir a los hombres de armas de su señor feudal sin dudarlo, mientras Stannis bajaba tranquilamente las escaleras hacia el patio para seguir a los traidores. Melisandre permaneció sola, contemplando el cadáver de Jon, apretando el amuleto que llevaba alrededor del cuello. Al mirarlo y notar que brillaba, la sacerdotisa roja supo que la estaban contactando. Valar Morglis, todos los hombres deben morir, dijo la voz. ¿Se han hecho los preparativos? Melisandre reconoció la voz de Baeralea, la suma sacerdotisa de Asai. Valardo Aerys, todos los hombres deben servir, respondió. Kesa. Sexiot Ñosadne STNNS Barton, Seader, sí. El Señor de la Luz ha bendecido a Stannis Baratheon, y pronto. Msndre, Arla Adrada Orgiragon Lvaexios Kesa. Melisandre, has malinterpretado de nuevo la voluntad de nuestro Señor. Baeralea la reprendió telepáticamente. Sergri Rino Kiben Naejotlba Ondoso, Sexiot Ñois se persisin tanta Orum Tresada Ornagon Sid Visabala, la gran victoria en las llamas que nos otorgó el Señor de la Luz no tiene cabida para este hombre. Por primera vez, Melisandre pareció vacilar ante la reprimenda de la suma sacerdotisa. Costagón Daor, Sexiot Ñoa Visabala. Imposible. El Señor de la Luz favorece a este hombre. Tol Regri, Aoidrosaga Omagón Daor Shifan. Seexio a Shifan, Daor Tol Olvie. Bantis Brieisa Seos Ignotildis, Semasemil Sarena Ejop Pigagon Seesndror, Daor Sepumrebala. Isa Sexios que Sabona JNSNW Sagón mi regla Esagón, Aelsid David Barton Scori Sirir Vagon Aril, después de 300 años, todavía no entiendes. El Señor favorece la comprensión, no la obsesión fanática. La noche es oscura y está llena de terrores, y se necesitarán 3 para derrotar a la oscuridad, no solo un individuo. Esa es la voluntad del Señor que Jon Snow se mantenga con vida, como lo fue para David Baratheon cuando falleció de este mundo nuevamente. Arlo.
¿De nuevo el señor ha traído de vuelta a ese pagano? ¿Cuántas veces ha traído de vuelta el señor a ese pagano? Lanta. 2 veces, respondió Baeralea telepáticamente. Melisandre abrió mucho los ojos. Con Irsagón costos daor. Eso no es posible, jadeó. Oh, Inisa. Exiol rinon babis absos bala. David Barton ixis mreenre, aeixis jnsnw. Loao y Bestrax ir la morglhagón, pra omagagón drosek rognana ejodlba exio será en ristar grien. Loao y Bestrax ir la morglhagón, Loao y Bestrag y en sir morglhagón, pra omagagón kedropagón seba ogen carriglena ejodlba exio, oh, pero lo es. El señor sonríe con esto. Joven. David Baratheon es uno de los 3, al igual que Jon Nieve y Daenerys Targaryen. Si lo dejas morir, si dejas morir a cualquiera de ellos, traerás vergüenza y deshonra a nuestro señor. El silencio llenó el patio por un breve momento. ¿Eres un verdadero sirviente del Señor de la Luz? Melisandre no dudó. Níquedo Aeragon Sexiotsbaré. Sirvo al Señor fielmente. P.R. Kesga Omagon Enson Kesa. Magagón JNSNW Arna Ejodbrar. Kinvara Kesandegon Naejod Daenris. Entonces cumplirás su voluntad. Devuelve la vida a Jon Snow. Kinvara se encargará de Daenerys. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.